Vale. Bueno, pues vamos a empezar ya, ¿vale? Vamos a acabar con el tema de la política de distribución. He estado mirando la planificación de los temas, ¿vale? Ahora os la pondré. Y no hay problema porque realmente para el tema 6 habíamos puesto muchas sesiones que realmente es el briefing y no nos van a hacer falta tantas, ¿vale? O sea, que no os preocupéis, que nos va a dar tiempo de sobra. De hecho, probablemente al tema de la comunicación y la publicidad también le podamos dedicar alguna sesión más porque ese tema es como más entretenido, ¿vale? Pero bueno, de momento vamos a acabar hoy con el tema de la distribución. A ver, me han llegado, creo que esta mañana, creo que ha sido, o ayer, os mandé un correo porque me habían llegado varias dudas de compañeros, todas encaminadas por el mismo sentido, ¿vale? Que era el apartado 3 de la práctica a la hora de elegir entre diferentes tipos de distribuidores, de última milla y todo eso. Entonces, la pregunta era, la que me habéis repetido varios, era si se podía hacer de manera inventada o tenía que ser real. A mí no me importa que lo hagáis de manera inventada, o sea, que los datos sean ficticios o que cojáis datos reales. El problema de los datos ficticios es que tenéis que tener en cuenta la coherencia, ¿vale? Con el resto de las cosas, porque muchas veces os inventáis los datos y no tienen sentido ninguno, ¿vale? Entonces, ¿qué? Los datos de la distribución, ¿me estáis oyendo? Sí. ¿Me oye o no? Sí. Sí, sí. No sé si me oís. ¿Me oís o no? Nosotros sí te oímos. Que yo a vosotros no os oigo. Aló, 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 aló. ¿Me oís? Hola, buenas. Sí, te escuchamos. Sí, sí. ¿No oyes? Yo a vosotros no os oigo absolutamente nada. Oh, qué rollo. Sí se me oye, ¿no? Pero yo a vosotros no os oigo nada, ni un poquito. No sé si es que esto no va. No lo sé. Sí se escucha. Vale, bueno, pues no me voy a cambiar porque si no perdemos mucho el tiempo. Si tenéis alguna duda, me la mandáis por el chat, ¿vale? Y os la respondo, ¿de acuerdo? Yo con que me escuchéis vosotros. Bueno, lo que os estaba comentando, ¿vale? El tema este de la tarea, eso, que si utilizáis datos ficticios, tenéis que ser coherentes con el canal de distribución que utilizáis, con el tipo de producto que es, con la estrategia de distribución y todo eso, ¿vale? Pero a mí no me importa que sea ficticio o real. Y luego también he tenido varias preguntas acerca del uso de la IA, ¿no? O sea, yo os he dicho siempre que a mí no me importa que uséis la IA. En mi época utilizábamos la enciclopedia, ¿vale? O sea que ciencia infusa no tenemos. Muchas veces tenemos que buscar la información. Lo único que, por favor, no me hagáis corta y pega sin tener ni idea de lo que estáis poniendo, ¿vale? Yo os recomiendo que leáis, busquéis información, sinteticéis, que os ayude a redactar, que lo que queráis, pero no me hagáis corta y pega sin ni siquiera leer lo que estáis poniendo, porque por mucho que para la tarea esté perfecto, luego llega el examen y nos pegamos el susto, ¿vale? Entonces, yo no tengo pegas con que uséis la IA, yo no voy a usar programas espía para buscar si estáis utilizando IA o no, si hacéis no, o sea, las tareas valen 2 puntos y el examen vale 7,5. Ahí está la diferencia. Si llegáis al examen y no sabéis hacerla o con un canuto, porque solo habéis usado IA con copia y pega, pues chicos, yo ahí no puedo hacer nada, ¿vale? Yo creo que ya somos mayorcitos en ese sentido. Entonces, yo no tengo pegas en que uséis la IA para redactar bien, para buscar información, para utilizar palabras apropiadas. Ningún problema, ¿vale? Dime, Gloria, ¿se puede poner, a ver que lo vea entero, diferentes empresas de última milla y te salen opciones y ya piensas cuál te puede ir mejor a tu empresa? Efectivamente, ¿vale? Puedes hacer eso sin problema, ¿de acuerdo? Pero ya te digo, siempre teniendo en cuenta, en este ejemplo porque ya os viene dado, ¿no? Pero a la hora de cuando tengáis que trabajar, teniendo en cuenta el tipo de empresa que es, el tipo de producto, el tipo de servicio o lo que sea, ¿de acuerdo? Bueno, una vez dicho esto, nos quedaba solo por ver del tema de la distribución, lo que eran los costes de distribución, ¿vale? El otro día hicimos una pequeña introducción que era esto, ¿no? Lo que entraba dentro, lo que voy a hacer es que voy a ir mirando de vez en cuando, ¿vale? Porque como no oigo, si me hacéis algún comentario, de vez en cuando me iré metiendo en el chat para ver si lo veo, ¿vale? Perdonadme si hoy vamos así, pero es que me he dado cuenta tarde de lo del micrófono. Bueno, pues el otro día estuvimos viendo
lo que pertenecía a los costes de distribución, ¿vale? Si alguien ha estudiado contabilidad de costes previamente, sabrá que los costes se distribuyen según la función dentro de la fase de creación del producto. Bueno, pues los costes de distribución, el otro día ya estuvimos viendo lo que incluiría, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con el transporte, la logística, el packaging, toda la gestión administrativa, tasas, todo eso que implique la distribución del producto, los acuerdos con los distribuidores, las tasas del mercado de los jueves, todo eso se incluirían dentro de los costes de distribución. Entonces, ¿cómo se calculan los costes de distribución? Y aquí voy a estar viendo entre la presentación, ¿vale?, y los apuntes, porque este cuadro de la presentación está basado en estos apuntes que tenéis aquí, ¿vale? Bueno, pues en el punto 8 del tema tenéis los costes de distribución. La primera parte es esto que ya vimos el otro día. Y entonces, aquí os decía que el coste de distribución se puede calcular a dos niveles, ¿vale? Para calcular el segundo nivel tenemos que calcular el primero. ¿Cuál es el primero? Sencillamente, lo que os dije, sumar, restar, multiplicar y dividir, sumando todos los costes que componen la distribución. Por un lado, calculo el coste de almacenamiento. Bueno, lo sumo al coste de transporte, lo sumo a la tramitación de pedidos. Bueno, pues sumo los diferentes componentes de ese coste de distribución, ¿vale? Ahora lo vamos a ver en el cuadro del ejemplo. Y luego, lo que a nosotros nos interesa al final es de todo ese coste de distribución, ¿qué le imputamos a cada uno de los productos? Luego, a mí lo que me interesa es el coste unitario de distribución. Sencillamente, una vez que he calculado el coste total con esta suma, lo divido por el número de unidades distribuidas. No fabricadas, sino distribuidas, ¿vale? Porque muchas veces la distribución se hace por fases o nos quedamos una parte y distribuimos otra en función del producto que sea, ¿vale? Entonces, el coste unitario de distribución sería todos los costes de distribución sumados dividido entre el número de unidades. De tal manera que al final sé cada unidad de todo su coste que pertenece a la distribución. ¿De acuerdo? ¿Para qué lo quiero saber hacer así? Bueno, pues porque yo tengo diferentes maneras de distribuir las diferentes unidades. Entonces, a cada tipo de unidad le puedo imputar su coste y entonces puedo sumarle más margen o menos margen. ¿Vale? ¿Cómo trasladamos esto a un ejemplo práctico, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis una empresa que fabrica tablets, ¿no? Entonces, al mes distribuye, que no fabrica, 1000 tablets. Es un ejemplo muy ficticio, ¿vale? Y los costes están calculados de una manera muy sencilla, ¿vale? Tampoco, como esto luego se hace con programas informáticos, tampoco nos vamos a calentar mucho más la cabeza. Vale. Tenemos el transporte, ¿vale? Lo que hemos dicho, la primera parte. Bueno, pues en este caso, la agencia cobra 5 euros por unidad. Luego, si distribuíamos 1000 unidades, pues 5 por 1000 unidades, el coste de transporte son 5000 euros. ¿Cuál es el coste de almacén? Bueno, pues el coste mensual de la nave es fijo. O sea, la nave no la alquilo en función de las unidades que fabrico y distribuyo, sino que es un coste fijo, ¿vale? Bueno, pues ese coste fijo es de 2000 euros. Ya no lo tengo que multiplicar por el número de unidades, aunque luego sí lo usaré para calcular el coste unitario. De esos 2000 euros de almacén, ¿cuánto le correspondería a cada tablet? Solo del almacén. Pues tendría que dividir los 2000 entre 1000 y me saldría que cada tablet se lleva de ese mes 2 euros de coste de almacén. El embalaje, evidentemente, sí que va por unidad. Pues si a cada uno cuesta 1 euro y tengo 1000, pues son 1000 euros. ¿Qué son las mermas? ¿Vale? Bueno, las mermas son las pérdidas de valor de esas unidades, de esas 1000 unidades, por el motivo que sea. Porque se han extraviado, porque se han estropeado, porque tienen un defecto de fábrica, por el motivo que sea, ¿vale? Suponen una merma, suponen una resta, ¿vale? Entonces, en función del histórico de esos casos que se han dado en la empresa, hemos calculado o se estima que el 1% de las tablets sufren daños. Luego, el 1% de 1000 tablets son 10 tablets. De cada 1000 tablets, 10 sufren daños y no las podemos vender, ¿vale? Por lo tanto, no las distribuimos. Bueno, pues si el coste es de 10 unidades con un coste de fabricación de 100 euros que nos ha costado fabricar cada tablet, bueno, pues eso lo tenemos que quitar. 100 unidades de coste, 100 euros de coste por las 10 unidades serían 1000 euros.
¿de acuerdo? Eso es un coste que tenemos que añadir, porque es un coste de no poder venderlas, ¿vale? No lo estamos restando de los beneficios de las ventas, sino que lo estamos sumando al coste, porque no podemos venderlas. Luego, ¿cuál sería mi coste total? La suma de estas 4 cosas, 5.000 más 2.000 más 1.000 más 1.000. Mi coste total serían 9.000 euros. Muy sencillo, ¿vale? Y no nos vamos a complicar más, o sea, no voy a meter más cosas raras. De todas maneras, ya os comenté que en el examen, como ejercicio, no os voy a poner un cálculo de costes, ¿vale? Eso tenerlo claro. En las preguntas cortas del examen no va a ir un cálculo de costes. Ahora, en el tipo test sí que os puedo poner algún tipo de interpretación. Yo qué sé, se me ocurre, por ejemplo, de los siguientes grupos, ¿cuál no pertenece al coste de distribución de la empresa? Yo te digo coste de almacenamiento, coste de transporte, coste de embalaje y coste de comunicación, ¿vale? Bueno, pues eso sí lo tenéis que saber. No os voy a preguntar el cálculo del coste, ¿de acuerdo? Pero sí tenéis que saber cómo funcionan los costes de distribución, qué lo componen, qué es el coste unitario de distribución, por qué es importante, todo eso sí, ¿vale? Bueno, pues ya hemos calculado nuestro coste total así a grosso modo, de una manera muy sencilla. Bueno, pues si hemos dicho que producíamos 1.000 unidades al mes, pues 9.000 entre 1.000, está claro. El coste de distribución por tablet son 9 euros. Y ahora veremos por qué eso es interesante. Y esto enlaza con la práctica, ¿no? Con lo que estábamos comentando. Si el transporte de última milla es más caro, yo tendré que incrementar a esas unidades que, por ejemplo, en el Corte Inglés, recíbelo hoy y te pone los tramos horarios, ¿vale? Ese sería el transporte de última milla. Entonces, eso encarece el producto. Luego, a lo mejor, a estas, de estas 1.000 unidades, 15 se venden en transporte urgente de última milla. Bueno, pues tendré que incrementarlo en esos costes, ¿vale? Luego, es importante saber el coste unitario porque esas solo 15 unidades a las que le tengo que sumar a esos 9 euros que tienen, sumarle ese transporte de última milla. Por eso necesito saber el coste unitario, por ejemplo, ¿vale? Pues para saber el beneficio que tengo por unidad, para saber el margen con el que puedo jugar a la hora de distribuir. Por eso siempre es muy importante conocer los costes unitarios, en este caso, de distribución, ¿vale? Y lo que os pone aquí abajo, ¿vale? Si yo pongo envío gratis, si yo no le cobro a la persona los costes de distribución, no los repercuto en el precio, lo tengo que quitar de mi margen, porque yo todos esos costes los tengo que pagar igualmente, ¿vale? Entonces, normalmente, la técnica que te dice, por ejemplo, Prime, que tú pagas, eres de Amazon Prime y entonces no te cobran los costes de envío. Bueno, lo que no te los cobran es relativo, ¿vale? Al final se dividen. Una parte lo pierde la empresa en su margen y otra parte te lo repercute de otra manera, pues dentro del precio o como sea, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues eso que lo sepáis. Bueno, pues si nos vamos aquí a la presentación, aquí tenéis ese ejemplo trasladado aquí, ¿vale? El coste de transporte, 5 euros por las unidades, 5.000. El de almacén, que era un coste fijo, como hemos comentado, 2.000. El embalaje, 1 por las 1.000 unidades, 1.000. Las mermas, ¿vale? Que deberíamos incluirlas, más sumamos estas 4 cosas y nos da los 9.000. Lo dividimos por el número de unidades y nos da el coste unitario. ¿Por qué es conveniente hacerlo así en plan tabla? Porque así podemos comparar, como tenéis vosotros en la tarea, de una manera más sencilla, diferentes empresas, ¿vale? Porque a lo mejor una empresa me cobra 5 y otra me cobra 3 y otra me cobra 7. Pero luego, por ejemplo, a lo mejor con una de esas empresas que me cobra más cara, el porcentaje de mermas es menor. Luego a lo mejor me compensa, ¿vale? Por eso es interesante siempre ordenar los datos en tablas para que tengamos una visión más amplia y no nos quedemos solo en lo que me cuesta el transporte, ¿vale? Sino al final el coste unitario. El coste unitario que incluye todos esos costes, que en unas empresas será más caro uno y más barato otra, o a lo mejor es más caro todo, pero ahora veremos que también nos puede compensar en un momento dado, ¿vale? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Por qué es importante también saber el coste unitario? Bueno, vamos a ver más adelante, y vais a ver el curso que viene, y ya hemos visto en este tema, el tema de las promociones, de la publicidad en el lugar de venta,
¿vale? En el merchandising. Bueno, pues esas promociones, por ejemplo, del envío gratis, esos 9 euros que nos cuesta, lo tenemos que comer con patatas. Entonces, lo tenemos que distribuir de nuestro margen, lo tenemos que menguar de nuestro margen. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que por eso las promociones solo pueden ser en el corto plazo y durante un determinado periodo de tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy perdiendo dinero, yo no puedo mantener eso en el tiempo continuamente, ¿vale? Luego, por ejemplo, esa promoción de envío gratis repercute en mi coste de distribución, ¿vale? Por ejemplo, otra cosa que podemos afinar, las mermas. Tenemos que buscar las causas de esas mermas. A lo mejor tenemos un mozo de almacén que es muy cafre y traslada las cajas pues como si fueran sacos de arena y se está cargando los productos. No sería el primero ni el cuarto, ¿vale? A lo mejor estamos utilizando medios de transporte dentro del almacén poco eficientes o antiguos que hace que se caigan las cajas. A lo mejor el embalaje que estamos utilizando es demasiado frágil para ese tipo de producto, ¿vale? Luego eso también, una vez que sabemos el coste de las mermas, es interesante para poder reducirlo en la medida de lo posible, ¿vale? Luego los costes fijos de almacén. Aquí es muy importante controlar el inventario, ¿vale? Lo que hemos visto de la rotura de stock, todas esas cosas. A lo mejor tengo un almacén demasiado grande, ¿vale? Y lo tengo casi siempre medio vacío. Pues igual me compensa alquilar un almacén más pequeño y reduzco este coste y lo puedo repercutir al cliente con un descuento en el precio o puedo incrementar mi margen. Si ya el cliente está habituado a mi precio y no hay problema, puedo incrementar mi margen por ahí, ¿vale? Y luego es muy importante a la hora de fijar el precio, ya vimos en la política de precio que el precio se fija sumando todos los costes y al final se le añade un margen. Bueno, pues uno de los costes que tenemos que sumar es el coste de distribución. Por eso es muy importante saber el coste unitario, porque va a formar parte de ese precio del producto. Si yo lo hago a grosso modo, bueno, pues esto más o menos van a ser 15. Pues a lo mejor estoy ganando, pero probablemente esté perdiendo si no he tenido un correcto cálculo de los diferentes tipos de costes, en este caso de costes de distribución, ¿vale? Bueno, pues que sepáis que esta tabla se basa en el ejemplo práctico que tenéis aquí, ¿vale? Y luego aquí en esto tenéis factores que afectan, ¿no? al tema del coste de distribución. Los tiempos de entrega, los envíos express. Los envíos express no están normalizados dentro de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que se sale de mi rutina de envíos. Normalmente suelen ser más caros. Por ejemplo, en Murcia tenemos la suerte, o la desgracia, cada uno lo puede ver como sea, hay muchos puntos de vista, de que tenemos un centro logístico de Amazon aquí al lado, ¿vale? Pero aquí al lado. Eso disminuye los costes, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si nosotros tenemos la suerte, entre comillas, de que productos que pedimos están en ese almacén con cierta asiduidad, nos va a salir más barato. Por eso muchas veces tenemos ahí ofertas, tenemos el precio tachado y bajado, porque el coste de última milla es más barato. Pero muchas veces ese Prime, ¿vale?, que nos permite tener el producto mañana en casa o hoy mismo, es más caro porque implica contratar a otro intermediario que te lo lleve hoy, ¿vale? Ya no utilizo mis rutas habituales de Amazon, sino que me tengo que salir de ahí para que te lo entreguen antes, ¿vale? O tengo que contratar más gente para que trabaje las 24 horas del día, por ejemplo, ¿vale? Luego, el tiempo de entrega afecta a esos costes de distribución. Y luego el número de intermediarios. Seguimos con el ejemplo de Amazon. Ya os lo puse el otro día, por ejemplo, cuando subcontrataba con diferentes empresas de transporte. Eso es un intermediario más que se lleva su margen, luego encarece el precio. ¿Qué hace Amazon? Pues pone una flota de furgonetas que además son eficientes, consumen menos y por lo tanto tienen menos gastos y además a largo plazo recupero la inversión porque me he quitado esos intermediarios y ese margen me lo quedo yo, no tengo que pagarle a nadie, ¿vale? Entonces, por ejemplo, son factores que pueden afectar a eso, ¿no? Al coste de distribución. Bueno, aquí tenéis más cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer escenarios según el canal. Imaginaros que Amazon tiene una distribución local, una distribución nacional y una distribución internacional. Bueno, cuanto más normalizados tengan los diferentes canales, ¿qué quiere decir normalizados? Pues más estandarizados, que se repita siempre lo mismo,
que el avión siempre salga a la misma hora, vuelva a la misma hora, vaya cargado, que todo sea como más ordinario, más cotidiano, más rutinario, disminuye los costes al final. Siempre que me salga de esa rutina o de esa cotidianidad, eso va a encarecer los costes de distribución. Y una vez más, o pierdo mi margen o lo repercuto en el precio, que al final también me va a afectar. ¿Vale? Luego tenemos que encontrar el equilibrio entre rapidez o coste. Yo no sé vosotros, pero yo tengo 3 hijos, ¿vale? Entonces, 3 hijos que han crecido en esta generación digital y la paciencia no saben lo que es, ¿vale? Pues, supongo que a vosotros que sois jóvenes a muchos os pasará lo mismo, ¿no? Entonces lo queréis todo para ayer. Quiero comprar esto y no puede tardar más de 2 días. Quiero tener esto y lo tengo por aquí, porque online lo tenemos todo, ¿vale? Y cuanto más rápido, mejor. Entonces yo el ejercicio de paciencia que les pongo a ellos, vamos a ver, por ejemplo, mi hija, ¿no? Empieza, pues me quiero comprar, y lo van a traer mañana, digo, pero vamos a ver, si tú vas tu uniforme de lunes a viernes, ¿qué más te da que te traigan el jersey mañana martes que te lo traigan el viernes o el sábado? Si hasta el fin de semana, como mínimo, no te lo vas a poder poner, ¿vale? Entonces, eso a las empresas también nos han acostumbrado mal, ¿no? Con los envíos muy rápidos y la distribución muy rápida, pero ellos tienen que encontrar un balance, ¿vale? Un equilibrio entre rentabilidad y rapidez, ¿vale? Entonces, por eso también, y volvemos al ejemplo de Amazon, es que Amazon como empresa de distribución, la verdad es que daba mucho. Cuando vais a Amazon os dan diferentes tipos de entrega, ¿no? Entonces te dice, entrega hoy por unos 60, entrega mañana gratis, entrega en 2 días gratis, ¿vale? ¿Por qué? ¿Lo quieres hoy? Bueno, pues lo vas a tener que pagar, ¿vale? Lo quieres mañana, pasado o agrupar envíos. Yo tengo 3 cosas diferentes, ¿vale? Bueno, pues en vez de que me traigan una lunes, martes y miércoles, pues las quieres todas el miércoles, no tienes problema. Por eso las empresas también tienden a eso. Es verdad que primero le preguntan al cliente, cosa que está bien, ¿no? Porque ya os digo que las generaciones posteriores estáis acostumbrados a la rapidez y a la inmediatez, ¿vale? El tema paciencia lo llevamos regular para determinadas cosas. Entonces, pero las empresas tienen que ver, me compensa, porque claro, si yo te doy el producto hoy, a mí me supone más caro. Si yo solo hago con millones de personas, mi margen se ve reducido drásticamente. O sea, no es que reparta 3, es que reparto millones de productos en el día de hoy. Bueno, pues voy a repercutirte una parte de esos gastos y te pregunto qué tal te va mañana, qué tal te va pasado y ya no te lo repercuto, ¿vale? Luego las empresas también tienen que encontrar ese equilibrio, ¿vale? Y luego, por último, tanto las empresas como nosotros, a nivel particular, muchas veces tenemos que comparar operadores logísticos, que es lo que tenéis que hacer en la tarea, ¿vale? Nosotros como empresa, nosotros como particulares no. Las empresas, ¿qué tienen que analizar a la hora de utilizar un operador logístico u otro? Que ya no se dicen agencias de transporte porque implica mucho más, ¿no? Son operadores logísticos. Bueno, pues tenemos que analizar, entre otras cosas, que cada empresa analizará lo que le vaya bien, tenemos que analizar el coste, el tiempo y las incidencias, ¿vale? ¿Cuánto va a tardar? A mí, ¿qué me supone? Por ejemplo, yo soy fabricante de coches. ¿Qué prefiero? ¿Que los suministros me lleguen rápido, aunque me incrementen el coste? ¿Que los pague un poco más baratos y tarden un poco más y lo único que tengo que hacer es tener un poco más de previsión de almacén, ¿vale? De logística. Por ejemplo, utilizar transporte marítimo que tiene muchas más incidencias que el transporte aéreo o que el transporte por carretera. Bueno, pues tenemos que medir esas 3 cosas. ¿Cómo se hace eso? Que también lo tenéis en los apuntes. Bueno, pues con una matriz simple, una matriz muy sencilla, un cuadro muy sencillo, que utiliza esas 3 variables. Cogemos varias empresas, que es lo que tenéis que hacer vosotros, y analizar esas 3 variables. Y habrá una que lo tenga todo muy barato. Bueno, pues entonces cuidado, porque a lo mejor muchas veces lo barato sale caro, ¿no? Entonces, a lo mejor no, a lo mejor es que ajusta mucho sus precios para tener más facturación. Esto hay que saberlo, ¿vale? Y la experiencia es lo que nos da. Pero uno tendrá un coste más alto, pero tendrá menos incidencias y por lo tanto tendrá menos mermas. Otra tardará más, pero el coste será más barato. Bueno, pues eso tenemos que analizarlo. Y entonces aquí, si no me equivoco, ¿veis? Aquí lo tenéis, ¿no? Por ejemplo, coste, tiempo e incidencias. Y aquí os he añadido la disponibilidad de flota, ¿vale? Podéis añadir las variables que queráis, pero estas 3 serían las más interesantes, ¿vale?
Entonces, el operador A, bueno, pues tiene un coste más alto que este operador, ¿de acuerdo? Pero fijaros en la entrega, tarda 50 horas menos. Entonces, habrá productos para los que me compense y habrá productos para los que no me compense. También es verdad que yo no tengo por qué utilizar siempre la misma operadora en mi empresa para todo. Yo puedo trabajar con diferentes operadoras, pues con una para los envíos urgentes y con otra para los envíos menos urgentes. Por ejemplo, con una para los envíos más frágiles, aunque sea más cara, pero me los rompe menos. Mientras que con la otra, con los envíos menos frágiles, tienen menos cuidado, pero no se rompe. Bueno, pues es interesante hacer un cuadro de este tipo, que es el que os pedí a vosotros en la tarea, ¿vale? Para tener una visión general. Y entonces, al final, como empresa, tenemos que tomar una decisión. Entonces, imaginaros que yo en el examen os pongo una tabla de este tipo, con 3 operadores, y esto. Y te digo, a la vista de estos datos, ¿qué decisión tomarías tú sobre distribución? ¿Hay una sola respuesta válida? No. Pues no, uno puede decir, no, como mi producto es muy frágil, voy a utilizar la empresa tal porque su tasa de roturas e incidencias es mucho más pequeña, aunque me sale mucho más caro, pero me llega antes. No, pues yo voy a utilizar la B porque no sé qué. A eso me refiero cuando tenéis que actuar con coherencia, ¿vale? Cuando os he dicho lo de inventaros los datos. Tenéis que actuar con coherencia. Entonces, eso podría ser una práctica, no digo que vaya a ser esa la práctica del examen, pero podría ser. No os voy a pedir que calculéis costes, pero sí que analicéis una matriz de este tipo, porque eso es lo que vais a tener que hacer vosotros en marketing, tomar esa clase de decisiones. A la vista de estos datos, ¿qué hago? ¿Vale? Y si sois jefes, tendréis que asumir las consecuencias, y si no sois jefes y tu jefe te dice ¿por qué has tomado esta decisión? Tú tendrás que defender tu decisión. Por eso siempre os pido que me justifiquéis las respuestas y que quiero que las justifiquéis vosotros, no la IA, porque la IA va a tomar una decisión, pero tú puedes tomar otra diferente, ¿vale? A la vista de tu producto, a la vista de lo que sea. Imaginaros que vendéis un bien de lujo, ¿vale? Pues yo qué sé, figuritas de Lladró de porcelana, que valen un pastizal, ¿vale? Bueno, no me importa este coste de 12 euros por figurita, si van a tener mucho cuidado, si yo ese coste lo voy a repercutir en el precio, porque a mis clientes les da igual el precio de la figurita, si lo que quieren es la figurita, ellos la variable de precio no le dan importancia, ¿vale? Entonces, a la vista del producto que se os ofrezca o que vosotros tengáis en vuestra empresa, tenéis que tomar esa clase de decisiones. Por eso es importante que más que sepáis calcular, porque luego al final eso lo hace un programa informático, que tú solo tienes que meter, mirar el recibo de la luz y ver la luz del almacén, mirar el no sé qué y meter los datos, es interpretar esos datos y tomar decisiones en función de esos datos, ¿vale? Entonces, por eso es interesante que sepáis utilizar este tipo de matrices y por eso lo tenéis en la práctica, ¿vale? Más cosillas, ya para ir terminando el tema que ya no nos queda nada, ¿vale? Por último, ya sabéis que las empresas, pues cada una tiene diferentes apartados. Bueno, pues ¿qué tiene que hacer el departamento de distribución? Lógicamente tiene que reportar a sus superiores, tiene que justificar esos gastos, tiene que justificar esas decisiones porque viene el jefe y te dice, oye, ¿por qué has utilizado este en vez de aquel? Oye, ¿por qué se rompe tanto el material? Oye, ¿por qué? Sí, hay que justificarlo. Y eso normalmente se justifica con informes, ¿vale? Bueno, pues ¿qué tiene que incluir un informe de distribución? ¿Vale? Bueno, pues en primer lugar tenemos que justificar si hay rotura de stock, lo que os he comentado, ¿vale? Imaginaros que se vende mucho un producto y no lo hemos previsto y nos hemos quedado sin producto. Bueno, eso nos origina unas pérdidas porque el que no nos hayan comprado nosotros se lo han comprado la competencia porque nos hemos quedado sin producto. Luego, en esos informes hay que incluir esas roturas de stock, ¿vale? Que ya lo hemos visto previamente. Hay que incluir cómo funciona el inventario, cómo funciona el almacén, el sistema de almacén, ya lo vimos, LIFO, FIFO, todo eso lo veis en Jefe. El que haya estudiado algo de gestión administrativa, pues también tendrá nociones de esas cosas, ¿vale? Luego tenéis que ver el impacto del canal en la rentabilidad del producto, ¿vale? ¿Por qué habéis utilizado este canal si es mucho más caro? ¿Por qué habéis utilizado el transporte en avión en vez de transporte por carretera? ¿Por qué habéis utilizado tal? Pues mira, hemos cambiado el avión por carretera porque resulta que con el incremento del precio de los combustibles o de los peajes de las carreteras nos han subido mucho el precio. Entonces, para 3 envíos, mientras que esta situación no cambie, vamos a utilizar los aviones. Bueno, pues todas esas cosas hay que meterlas dentro del informe, ¿no?
El tema de las devoluciones, que no son mermas, ¿vale? Las mermas son roturas, taras, inconvenientes antes de la venta. Bueno, pues tú en ese informe tienes que meter las devoluciones que has tenido y por qué se han producido esas devoluciones, ¿vale? Puede haber sido por problemas de calidad, entonces me dirigiré al departamento de calidad, producción, lo que sea. Puede haber sido por las expectativas del cliente, ¿vale? Y entonces el responsable será el departamento de comunicación, publicidad y demás. Pero también pueden haber sido porque estamos utilizando un mal embalaje. Entonces esa es mi responsabilidad, ¿vale? A eso se le llama la logística inversa. El camino de ida, bueno, pues este sería el camino de vuelta del producto, ¿no? Y no precisamente para reciclar. ¿Vale? Bueno, pues tenemos que ver esas devoluciones a qué se han debido y si es por causa de mi departamento, pues tendré que dar las explicaciones correspondientes. ¿Vale? El lead time, desde que me hacen un pedido hasta que la persona lo tiene en su casa, ¿cuánto tiempo pasa? ¿Vale? Y eso es distribución pura y dura. Y eso lo tengo que analizar. ¿Lo tengo que analizar para absolutamente todos mis productos? Bueno, pues la respuesta estrella, depende. Pues Amazon no lo puede analizar para absolutamente todos sus productos. Se cogen muestras, se cogen para los productos más vendidos, para los productos que dejan más margen. Bueno, pues hacen diferentes tipos de muestras y los estudias por separado. Ahora, hay empresas, pues yo qué sé, la farmacia fulanito de tal. La farmacia fulanito de tal hace 50 envíos al mes. Ahí sí que puedes controlar el lead time, el tiempo desde que el cliente te hace el pedido online o por teléfono y recibe ese pedido, ¿vale? Luego también, dependiendo de tu tipo de negocio, esto podrá ser más útil y más exhaustivo. Se lo puedo aplicar a todos mis envíos o no, ¿de acuerdo? También me sirve para ver si hay cuellos de botella operativos. Pues a lo mejor resulta que en Navidad tengo muchísimos pedidos y no incremento el personal que tengo. Y entonces se produce ahí un cuello de botella. Bueno, pues eso también forma parte de la cadena de distribución. Eso también lo tengo que saber. Y yo sé que en noviembre tengo que contratar a 3 personas más con un contrato temporal y en enero los despido. O los fijos discontinuos, que ahora se llaman de otra manera, porque en la siguiente campaña los vuelvo a contratar, ¿vale? Pero todas esas cosas las tengo que tener en cuenta porque al final afectan a la satisfacción de los clientes. ¿Qué hacen empresas como Zara, por ejemplo? Llega el Black Friday, llega el principio de las rebajas, llegan momentos puntuales de ventas muy fuertes online y ¿qué es lo primero que te anuncia Zara en su página web cuando vas a pagar el pedido? Los tiempos de entrega pueden verse alterados durante estas fechas por no sé qué, no sé cuánto. Lo primero te avisan, porque no quedan mal, ¿vale? Bueno, pues eso también forma parte de la política de distribución, prever esas cosas. Contrato más gente, pero bueno, puede ser que el tema del colapso por carretera, por avión, por lo que sea, ya no depende de mí, ¿vale? Pues yo voy a prevenir a mis clientes, porque esos problemas surgen, ¿vale? Luego eso también lo tenemos que meter en el informe, es una cosa, todo lo que metemos en el informe es interesante ponerlo, pero porque previamente lo hemos analizado, si no, no tiene sentido, ¿vale? Y luego, por último, tener una base de datos, que eso, si no lo habéis visto ya lo veréis en investigación comercial, una base de datos en condiciones de mis intermediarios y de mis proveedores de servicios de transporte y logística, ¿vale? ¿Por qué? Porque teniendo una base de datos donde las valoraciones son muy importantes, bueno, pues yo, si uno me falla, por el motivo que sea, tengo una base de datos que puedo recurrir a otro. Y además, esa base de datos tengo valoraciones y tengo pros y contras de cada uno. Y cuando unos funcionan mejor que otros. Y cuál es más caro, cuál es más barato, ¿vale? Luego, tener esas bases de datos con esos rendimientos por distribuidores, minoristas, mayoristas, agencias de transporte, como los queráis llamar, o la información que queréis meter, ¿vale? Es muy interesante porque en un momento dado de problemas me pueden salvar, ¿vale? Tenerlos ahí. Bueno, pues eso serían cosas, entre otras cosas, ¿vale? Un mínimo de lo que debería meterse en un informe de distribución, ¿de acuerdo? Que luego cada empresa mete lo que considera interesante, pero tiene que haber un mínimo de cosas. Bueno, pues estas que tenéis aquí formarían parte de ese mínimo, ¿vale? Bueno, luego tendríamos una serie de herramientas informáticas que podemos utilizar. Bueno, pues podemos utilizar los CRM. Podemos utilizar bases de datos normales y corrientes. Podemos usar diferentes programas, ¿vale? Para
tomar decisiones basadas en esos datos. ¿Qué pasa? Bueno, pues muchas veces las empresas no tienen el tamaño adecuado para tener esa información. Bueno, una base de datos básica está al alcance de cualquier fortuna, ¿vale? El Access de Microsoft, el Odoo, ¿vale? Hay diferentes bases de datos que son gratuitas y se pueden utilizar. Entonces, iros acostumbrando a funcionar con bases de datos para todo, de clientes, de costes, de todo, ¿vale? De proveedores. El año que viene veréis, crearemos, si os doy yo relaciones públicas, crearemos una base de datos de proveedores de eventos, ¿vale? De suministros de eventos, porque es muy interesante tenerla, con valoraciones, con pros, con contras, ¿vale? Porque todo eso nos puede facilitar mucho el trabajo y sacarnos de problemas en un momento dado, ¿vale? Luego, que sepáis que se funciona con herramientas informáticas, ¿vale? Bueno, que eso seguramente ya lo tenéis claro. Bueno, y esto ya lo vimos el otro día, creo recordar, que sería ya como la conclusión, ¿vale? De las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la política de distribución en marketing, ¿vale? Bueno, ¿en qué consiste la distribución? Asegurarnos de que nuestro cliente recibe el producto en tiempo, lugar y forma adecuada. Eso sería la política de distribución, ¿vale? Compaginando mis intereses como empresa, que es maximizar la rentabilidad y el beneficio, con el buen servicio y atención al cliente y la fidelización del mismo. En eso consiste la política de distribución, ¿vale? Y para eso tengo que tomar una serie de decisiones, que es lo que hemos visto a lo largo de este tema, ¿vale? Elección del canal, directo, corto o largo, ya hemos visto lo que era. La forma de venta, la venta directa, la venta online, ¿vale? La franquicia, los distintos contratos de intermediación que tenemos, ¿vale? La estrategia de cobertura del mercado, intensiva, selectiva, exclusiva, coherencia con mi producto. Yo no puedo vender un producto de lujo de manera intensiva porque deja de ser un producto de lujo, ¿vale? Yo no puedo vender jamón York en exclusiva en 2 supermercados porque el jamón York tiene un margen muy pequeño, no es un producto de lujo y lo que necesito es venderlo en los más sitios posibles. Yo no puedo vender las cremas de L'Oréal en los supermercados, pero tampoco tener una en todos los supermercados, pero tampoco puedo tener distribución exclusiva porque me encarecería mucho el producto. Luego tengo que utilizar una selectiva, utilizo tiendas especializadas, ¿vale? Coherencia, ya vais a soñar conmigo con la coherencia. La estrategia de marketing exige coherencia a todos los niveles, ¿vale? Luego hemos hablado del merchandising y del surtido en el punto de venta. Los factores ambientales, no me sale ahora mismo, el plano de la tienda, no me sale ahora mismo la palabra, ¿vale? El tráfico de pasillo, las zonas frías, las zonas calientes, ¿vale? El escaparate, las diferentes técnicas de merchandising que hemos visto, ¿vale? Bueno, pues el surtido, todo eso de acuerdo con mi política. Una vez más, coherencia. Y luego los diferentes contratos en los que se puede llevar a cabo la política de distribución, ¿vale? Franquicia, agencia, comisión, distribuidores, minoristas, mayoristas, ¿vale? El control que tengo yo sobre esa cadena de distribución, acordaros del principio de curso, la estrategia de integración vertical y horizontal, hacia adelante y hacia atrás. Y por último, los costes y los informes, que es lo que hemos visto hoy, ¿vale? Y ya con todo eso tendríamos, ¿vale?, lo que es la política de distribución. Bueno, aquí tenéis una serie de conclusiones acerca del tema y luego a la hora de estudiar, ¿vale? Pues, consejos a la hora de estudiar. Yo aquí no me meto, cada maestrillo tiene su librillo y que cada uno lo haga como quiera, ¿vale? Creo que con esto ya está todo bastante claro a la hora de hacer la tarea. Creo que la política de distribución ha quedado bastante clara, no tiene ningún tipo de problema. A ver, me pregunta Gloria también, ¿en el examen pueden entrar cálculos? No, no va a hacer falta la calculadora, ¿de acuerdo? O sea, que si no queréis, no la traigáis porque no va a hacer falta. Si yo os pregunto algo de costes de distribución, va a ser tipo lo que os he dicho. Interpretación de los costes. ¿Qué tipo de costes entran? Pues eso, A, B, C y D y que uno no entre. O eso, una tabla de esas que os he puesto ahora mismo y que tenéis que tomar una decisión. Os vuelvo a decir lo mismo. No hay una sola respuesta válida, ¿vale? Yo valoro en las respuestas
que utilicéis términos adecuados, que utilicéis coherencia, ¿vale? Y que os atengáis a los datos que tenéis ahí. Y en función de eso me justifiquéis una decisión. Si es que al final lo que vais a tener que tomar son decisiones, ¿vale? Si vosotros como técnicos en marketing a lo mejor vais a decidir algo sobre el packaging, si va a ser más ecológico, menos ecológico, el diseño, el que se dedique a los creativos, ¿vale? Vais a tener que tomar algunas decisiones, pero otras se las van hecho, ¿vale? A ver, Madeline, la argumentación. Ya me conocéis, mis preguntas no son de desarrollarme un folio, ya habéis visto mis exámenes. Sencillamente, ¿vale? Bueno, si te cuento, yo no os bajo puntos por expresaros mal. Ahora, me tiene que quedar claro lo que queréis decir, ¿de acuerdo? Entonces, tenéis que usar palabras adecuadas. Tened en cuenta que vosotros vais a ir a trabajar a empresas de marketing si Dios quiere, ¿vale? Entonces, el marketing tiene una serie de vocabulario, como todos los oficios, ¿vale? Más específico. Gracias a Dios, no muy complicado. Y las mismas palabras que se dicen en inglés tienen su traducción al castellano y las podéis utilizar igualmente, ¿vale? Entonces, a mí, que gramaticalmente no sepáis expresaros perfectamente, hombre, os lo tenéis que mirar porque estáis en un mundo en el que la expresión oral y escrita es importante, igual que la falta de ortografía, ¿vale? Pero yo no voy a valorar eso. Yo voy a valorar que tú tienes una idea, pues mira, voy a coger este medio de transporte, voy a hacer estos costes de transporte, voy a utilizar aunque este sea más caro, por esto y por esto. Me lo pone, hay gente que es mucho más escueta y pone 3 frases. Hay gente que suelta rollo. Aquí cada uno que lo haga como mejor se le dé, ¿vale? Pero tener en cuenta que vais a estar en empresas y tenéis que saber transmitir vuestras ideas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esta tarde hemos tenido aquí una discusión entre comillas, varios profesores, ¿no? Porque había unos alumnos que tenían que exponer una cosa y decían que les daba vergüenza hablar en público. Pues chicos, si te da vergüenza hablar en público, el marketing no es lo tuyo, ¿vale? Porque en marketing, estés en el departamento que estés, no vas a dar conferencias, pero sí vas a tener que exponer tus ideas frente a tus compañeros. Entonces, si ahora en clase no eres capaz de transmitir tus ideas con tus compañeros, con los que tienes cierta confianza, pues chicos, te va a costar, ¿vale? Hoy en día hay que saber expresarse, ¿vale? Entonces, tenéis todo el tiempo del mundo, o sea, para hacer las tareas tenéis todo el tiempo del mundo. Alguien me ha comentado que puede tener una idea y no sabe cómo expresarla y entonces se lo pregunta al ChatGPT o a la IA que corresponda, ¿vale? Bien, no me preocupa. Si de eso vais a aprender, no me preocupa. Lo que no quiero es que os acostumbréis a preguntarle todo a la IA, porque al final no vais a saber hablar si no le preguntáis a Google cómo se dice no sé qué, ¿vale? Entonces, si tú, para saber expresarte, te sirve meterte en la IA y decir, ponme esta frase bien gramaticalmente, y la IA te la pone, y tú te la lees y dices, vale, ya lo sé para la próxima. Que a lo mejor la próxima tienes que volver a hacerlo, pero cuando ya lo has hecho 3 veces, ya sabes cómo se escribe esa frase. ¿De acuerdo? Entonces, si para eso también sirve la IA, si con eso también se aprende, ¿vale? Pero utilizar la cabeza, es que de verdad que yo lo veo en mis hijos y en los alumnos, que es que han delegado todo en la IA y no sé qué, voy a preguntarle a Google. No, no le preguntes a Google, piensa un poquito. ¿Por qué el mono come plátanos? Pues no sé, voy a preguntárselo a Google. Coño, piensa un poco. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso también os lo pido a vosotros. A mí me pasa lo mismo también. Yo también soy muy visual. Yo no tengo memoria, ¿vale? Yo soy un pez. Yo soy Dory, la de Disney. No tengo, y tengo mucha memoria visual. Ahora, la memoria visual hay que plasmarla en palabras, tanto escritas como orales, ¿vale? Entonces, eso hay que buscar técnicas. Al que se le dé mal, leer ayuda muchísimo. Da igual, si leéis en el móvil, leéis libros, leéis revistas, leer, lo que sea. Eso da mucha fluidez a la hora de hablar, ¿vale? Luego, templar los nervios, aprender a estar calmados, porque eso el cerebro funciona mucho mejor y se razona mucho mejor. Y luego, las tareas, no tenéis prisa para hacerlas, ¿vale? Entonces, tomaros vuestro tiempo. Es verdad que en el examen estáis bajo más presión, pero en el examen no os pido explicaciones de folios, os pido explicaciones de 4 o 5 líneas, ¿de acuerdo? Entonces, tomároslo con calma, ¿vale? ¿Alguna duda del tema de distribución? ¿Todo bien? El tema de los costes, como veis, no os he engañado, era una chorrada, ¿vale? Sumar, restar, multiplicar y dividir, tal y como os dije. ¿Vale? De todas maneras, ya os digo, no voy a poner problemas de costes de distribución,
¿vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Me alegro, Madeleine. Insisto, en el examen tomároslo con tiempo porque además en los exámenes tenéis tiempo de sobra, ¿vale? No vais justos de tiempo en los exámenes. No se ponen exámenes largos. Quizá en el examen final sea un poco más largo, pero daremos más tiempo. Pero en el examen de evaluación no es complicado, ¿vale? Por cierto, estamos poniendo ya las fechas de los exámenes, o sea, cualquier día de estos os avisarán de jefatura y los tendréis colgados en la plataforma. ¿De acuerdo? Me parece que empiezan el 9 de marzo en adelante. Y sí, creo que sí, que nos han pasado todo el calendario ya para que fuéramos poniendo nosotros las fechas. ¿Alguna duda más? Yo de todas maneras, en cuanto sepa, os lo diré. No sé si tenía yo por aquí algo más que comentaros. Una cosita rápida, solo de la segunda parte del plan de marketing. Ya he visto que algunos, me faltan un par por corregir, ¿vale? Esta semana os los dejo corregidos. Tenéis colgados en la tarea 2, en la tarea 4 de políticas, tenéis colgado este segundo borrador, ¿vale? De lo que tenéis que poner en el segundo borrador del plan de marketing. No es obligatorio, insisto, ¿vale? Pero aquí lo tenéis por si queréis seguir avanzando, ¿vale? Los que me lo habéis mandado, la verdad es que están casi todo, no, todo bastante bien. Pues uno tiene que cambiar unas cosillas, otros no. Insisto, me quedan un par por mirar, pero esta semana me los dejaré mirados, ¿vale? ¿De qué va esta segunda parte? Básicamente de los objetivos de marketing, ¿vale? Que tienen que ser objetivos SMART, que ya lo habréis visto en 18 sitios y si no lo explicaremos, ¿vale? Los tipos de objetivos, la estrategia de cartera de productos, que ya lo vimos, la Boston Consulting Group, si vais a cortar la línea, si va a crecer la línea, productos vaca lechera, perros, todas estas cosas, ¿vale? La matriz de Ansoff, olvidaros, porque esta no la hemos visto, utilizar solo la Boston Consulting Group, el tema de la segmentación y estrategia de marca. Y ahí pone a elegir una, ¿vale? Una empresa no puede tener marca única y marca múltiple al mismo tiempo. O tiene marca única, marca paraguas, o tiene marca múltiple, pero no puede tener las dos, ¿de acuerdo? Luego de las estrategias de marca, elegir una, ¿de acuerdo? La que más rápido dé, la que mejor se adecue. Volvemos a lo de siempre, coherencia, ¿vale? En marketing hay que tener coherencia, ¿vale? Bueno, pues esto era lo otro que os quería comentar. ¿Alguna cosilla que me queráis decir? Ruego, pregunta. Oye, Maui, en la última evaluación solo vamos a dedicar el plan de marketing o también habrá tareas. No, o sea, las tareas serán el plan de marketing, ¿de acuerdo? Y luego Jessica me dice, sobre el plan de marketing, el tuyo es uno de los que tengo, creo, sin acabar de corregir, Jessica, ¿vale? No te preocupes. Y efectivamente, Celtia, en el tercer apartado de la tarea no quiero que me hagáis cálculos, ¿vale? No me hace falta, hombre, quien quiera hacerme los cálculos que me los haga, pero no me hace falta, ¿de acuerdo? Sencillamente, si tenéis datos reales, los ponéis y lo que os he comentado, tomáis una decisión en función de esos datos reales y si no, los inventáis y me tomáis una decisión en función de esos datos inventados, siempre con coherencia. Volvemos a lo mismo, ¿vale? Pero no me hace falta que me hagáis los cálculos. Si alguien los quiere hacer, ya habéis visto que no son complicados. Si alguien los quiere hacer, que los haga. Más cosillas. Disculparme lo del micrófono hoy, menos mal que vosotros me oís, por lo menos. El próximo día lo voy a pasar ahora a la incidencia y el próximo día cogeré otro ordenador. Bueno, pues si no tenéis más ruegos y preguntas, lo dejamos aquí, que habéis pasado una tarde larga, que descanséis un ratillo, ¿vale? Y esta semana, el miércoles, no tenemos clase, ¿vale? Ya nos vemos el lunes que viene. Insisto, dudas por el camino, me las vais preguntando y las voy respondiendo a la menor brevedad, ¿vale? ¿De acuerdo? Y que no os agobiéis por el tiempo porque nos va a dar tiempo de sobra a verlo todo tranquilamente. Es verdad, el lunes es fiesta, ¿cierto? Vale, pero el miércoles que viene sí tenemos clase. No pasa nada porque el lunes es verdad que estaba en el calendario, estaba tachado. O sea que no perdemos ninguna clase, ¿vale? Con esa ya no contábamos. Entonces ya nos vemos el miércoles que viene. 10 días de vacaciones de mí. Vais a descansar. Venga, pues que paséis una buena semana y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta luego.